A los 40 y aún soltera, ese comentario podría hacerte sentir como si estuvieras pasando tu mejor momento, como un artículo que ha pasado su fecha de caducidad. Durante una reunión familiar en nuestro exuberante patio trasero, mi hermana Emma hizo una gran declaración. Mi esposo es rico, guapo y un genio, anunció con orgullo. Los parientes y amigos reunidos murmuraron entre ellos, lanzando miradas confusas en nuestra dirección. Era comprensible, después de todo, Emma y yo éramos las únicas hermanas, habiendo crecido juntas en esta misma casa. A lo largo de nuestra infancia y hasta la adultez, me encontré constantemente cediendo ante la voluntad de Emma. Los miembros de la familia a menudo me recordaban que soportara sus caprichos porque yo era la hermana mayor. Pero ese día, algo dentro de mí se quebró. Ya no podía contener los sentimientos que albergaba hacia Emma, los años de soportar en silencio su naturaleza dominante estaban a punto de terminar. Mi nombre es Sophia Brown, una mujer de 40 años que antes trabajaba en administración médica. Elegí dejar mi carrera cuando di a luz a mi hija, que ahora tiene 5 años, para centrarme en criarla. La vida en casa suele ser pacífica y satisfactoria. Espero con ansias los momentos en que mi hija regresa del jardín de infantes y mi esposo regresa del trabajo. Sofía, ya estoy en casa. La voz de mi esposo es una señal del habitual caos alegre que sigue a su llegada. Bienvenida, Charlotte. Papá está en casa. La emoción de nuestra hija es palpable, sus historias del jardín de infantes brotan de ella. Mi esposo, Noah, no solo es un proveedor sino también un padre activo. Participa activamente en la crianza de los hijos y las tareas del hogar. A pesar de mi presencia a tiempo completo en casa, insiste en darme días libres, comprendiendo el agotamiento que puede venir del cuidado continuo. «Wow, has dibujado esto realmente bien», a menudo elogia Noah el arte de Charlotte, que generalmente presenta a nuestra familia. Charlotte resplandece bajo el elogio de su padre, su tímida sonrisa iluminando la habitación. Sus dibujos, llenos de figuras palitos de nuestra pequeña familia, nos traen una inmensa alegría a ambos. Un día aparentemente ordinario, recibí una llamada de un número desconocido. Mi primer instinto fue ignorarlo, sospechando una llamada de spam, pero un sentimiento persistente me hizo contestar. «Hola. Oh, Sofía, ¿sigues viva?» La voz era inconfundiblemente de Emma, aguda e intrusiva como siempre. Emma, ¿por qué tienes mi número?», pregunté, mi tono cauteloso. «Con suficiente dinero, es fácil averiguarlo», respondió casualmente, sus palabras enviándome un escalofrío por la espalda. «También sé dónde vives, no intentes huir». «¿Qué quieres, Emma?», logré preguntar, tratando de mantener mi voz firme. Sus siguientes palabras fueron inesperadas. «Ah, cierto, la abuela falleció. No quería contactarte, pero era su voluntad. Quiere que estés en el funeral». La llamada terminó con Emma informándome sobre la fecha del funeral, pero no antes de agregar un comentario inquietante: «Esto no ha terminado entre nosotras, Sofía. Nos veremos en el funeral». Cuando colgué, un pesado silencio llenó la habitación. La repentina reaparición de Emma y la noticia de la muerte de la abuela me dejaron con un profundo presentimiento sobre lo que se avecinaba. A lo largo de los años, su repentino cambio de actitud me tomó desprevenida. Comencé a compartir cautelosamente algunos detalles sobre William, enfatizando su amabilidad e inteligencia, aspectos de él que realmente admiraba. Emma escuchaba con atención, asintiendo y sonriendo como si estuviera genuinamente interesada. Sin embargo, en lo más profundo, me sentía inquieta. El comportamiento pasado de Emma me había enseñado a desconfiar de su repentino calor. Más tarde esa noche, después de que Emma se hubiera ido, mi madre, con una mirada sabia, me advirtió: «Ten cuidado, Sofía. Emma tiene sus formas de distorsionar las cosas». Sus palabras resonaron en mi mente, recordándome las numerosas veces que Emma había utilizado información en mi contra.
A pesar de la advertencia de mi madre, no pude evitar sentir un destello de esperanza de que tal vez Emma había cambiado, que tal vez, solo tal vez, realmente deseaba mi felicidad. Pero esa esperanza fue efímera. La próxima vez que vi a Emma fue bajo circunstancias inesperadas. William y yo estábamos en una cafetería local disfrutando de una tranquila tarde juntos cuando Emma apareció de repente. Saludó a William con una familiaridad que nos confundió a ambos. «William, qué gran sorpresa verte aquí con mi hermana», exclamó, su voz goteando con una sorpresa fingida. William, desconcertado por su franqueza, la saludó cortésmente, pero la confusión era evidente en su rostro. Mientras Emma se sentaba con nosotros, no invitada, comenzó a tejer una narrativa de lo cercanos que éramos como familia, insertando sutilmente elogios sobre sus propios logros y conexiones. Pude ver a William tratando de entender la situación, su anterior tranquilidad reemplazada por una cautelosa intriga. La conversación tomó un giro aún más incómodo cuando Emma comenzó a compartir historias exageradas de nuestra infancia, pintándose a sí misma como la hermana mayor protectora, un fuerte contraste con la realidad. Habló de veces que me había ayudado a salir de problemas, momentos que, en verdad, eran instancias en las que me había dejado para que soportara las consecuencias de sus acciones. William escuchaba, asintiendo, sus ojos encontrándose ocasionalmente con los míos, buscando la verdad en mi sonrisa apretada. Después de que Emma se fue, William se volvió hacia mí, una mirada de preocupación en su rostro. «Sofía, ¿todo está bien? Tu hermana, parece bastante». Se quedó sin palabras, sin saber cómo terminar. «Sí, siempre ha sido, abrumadora», respondí, el peso de años de sentimientos reprimidos coloreando mi tono. Pasamos el resto de nuestro tiempo juntos discutiendo temas más ligeros, pero la intrusión inesperada de Emma quedó en el aire, una tensión no expresada entre nosotros. La dinámica dentro de mi familia, especialmente mi complicada relación con Emma, siempre había sido un tema difícil de discutir para mí. La capacidad de Emma para encantar y manipular situaciones me era bien conocida, y ahora, parecía, estaba tratando de proyectar una sombra sobre mi incipiente relación con William. Mientras yacía en la cama esa noche, los pensamientos sobre los motivos de Emma circulaban en mi mente. ¿Por qué actuó así? ¿Fue mera coincidencia o algo más calculado? La incertidumbre de todo era inquietante, pero decidí mantener mi guardia en alto, protegiendo no solo mi corazón sino también la nueva relación que esperaba pudiera florecer lejos de las enredadas vides de la influencia de mi hermana. Permanecí allí bajo la lluvia, entumecida y desconsolada. La confesión de Emma resonaba en mis oídos, un cruel recordatorio de la hermana que realmente era. «¿Por qué harías esto conmigo, Emma?», logré sollozar entre sollozos. Pero ella solo rió, un sonido que me estremeció hasta la médula. «Te lo dije, Sofía. Lo que es tuyo es mío. Es solo como son las cosas entre nosotras. ¿No aprendiste eso al crecer?». Su tono era despreocupado, como si no acabara de destrozar mi vida en pedazos. Colgué, el peso de su traición aplastándome. No podía comprender cómo podía ser tan despiadada, tan carente de empatía. Todos estos años, había esperado que nuestra relación mejorara, que la distancia y el tiempo aparte pudieran cambiarla. Pero este acto me mostró que Emma seguía siendo la misma persona egoísta y manipuladora que siempre había sido. No volví adentro. En cambio, me senté en el banco del parque, dejando que la lluvia se mezclara con mis lágrimas, sintiéndome completamente sola. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Había presentado a William a Emma, esperando que ella hubiera cambiado, que pudiera compartir mi felicidad. En cambio, lo había usado como una oportunidad para tomar lo que era mío. Durante los siguientes días, me mantuve alejada de todos. Ignoré las llamadas de mis padres y amigos en común que habían oído hablar del compromiso pero no de su trágico final. Necesitaba tiempo para recoger mis pensamientos, para decidir cómo seguir adelante después de esta traición devastadora. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente fuerte, llamé a mi madre.
Ella fue gentil, su voz llena de arrepentimiento y tristeza por lo sucedido. Lo siento mucho, Sofía. Debería haber visto esto venir. Todos deberíamos haberlo hecho, confesó. Pero, ¿cómo podríamos haberlo hecho?, respondí, mi voz hueca. Queríamos creer que ella había cambiado, que podía estar feliz por mí. Sí, queríamos creer, estuvo de acuerdo mi madre, la tristeza tiñendo sus palabras. Estaba claro que necesitaba hacer un cambio. Ya no podía permitir que el comportamiento tóxico de Emma afectara mi vida. Fue una decisión dolorosa, pero sabía que por mi propio bienestar, tenía que cortar completamente los lazos con ella. Comencé a reconstruir mi vida, lentamente. Me enfoqué en mi trabajo y pasé tiempo con amigos que me apoyaron durante la prueba. Busqué terapia para trabajar a través de la traición y entender por qué había permitido que Emma me manipulara durante tanto tiempo. Pasaron los meses y, lentamente, la agudeza del dolor se desvaneció. Aprendí a confiar nuevamente, a abrir mi corazón, pero esta vez con más precaución, más conciencia de las señales que había ignorado anteriormente. Emma intentó contactarme algunas veces, pero nunca respondí. Había aprendido bien mi lección. Ahora sabía que algunas relaciones, por mucho que desees que sean diferentes, están demasiado rotas para repararse. Y finalmente estaba bien con eso. Sí, eso es correcto. Charlotte tiene su propio canal de YouTube donde comparte sus aventuras y creatividad. Es bastante popular entre niños de su edad, expliqué, un toque de orgullo en mi voz. La cara de Emma cayó por un momento, tal vez sorprendida por el inesperado éxito de mi hija, que contrastaba bruscamente con su propia exhibición de superioridad. Mientras Emma trataba de recuperarse, Noah puso su brazo alrededor de mí, mostrando su apoyo inquebrantable. Sonrió cálidamente a Emma y William, agregando, «Es un placer conocerte finalmente». Sofía me ha contado mucho sobre su familia, y aunque las circunstancias han sido desafiantes, siempre ha esperado una reconciliación. Emma, atrapada entre su sorpresa y la necesidad de mantener las apariencias, forzó una sonrisa. Bueno, eso es maravilloso. Es tan bueno verte prosperar, Sofía. Thomas, saluda a tu tía y a tu primo, dijo, empujando suavemente a su hijo. Tomás, aún algo ajeno a las tensiones de los adultos, saludó a Carlota con alegría, quien tímidamente le devolvió el saludo. La inocencia de los niños contrastaba fuertemente con la compleja dinámica que giraba alrededor de los adultos. Mientras la conversación continuaba, podía ver la incomodidad de Guillermo. Parecía luchar con la situación, sus ojos frecuentemente encontraban los míos con una mezcla de arrepentimiento y confusión. Estaba claro que no estaba completamente consciente de lo profundo que llegaban las manipulaciones de Emma, ni de su verdadera naturaleza que yo había experimentado de primera mano. La reunión familiar fue agridulce. Se suponía que era para honrar a nuestra abuela, una mujer que siempre me había mostrado amabilidad y comprensión, a diferencia del resto de mi familia. Su memoria merecía más que las exhibiciones mezquinas y los golpes velados. Después de un rato, Noah sugirió, ¿por qué no vamos todos a dar un paseo? Podría ser agradable hablar fuera de este entorno. Todos estuvieron de acuerdo, y mientras caminábamos, sentí un ligero alivio de la tensión. El aire fresco parecía ayudar a disipar parte de la pesadez que nos había invadido. Mientras paseábamos por el parque cercano, Emma intentaba interactuar más con Noah y Charlotte, quizás dándose cuenta de que sus tácticas habituales no iban a funcionar esta vez. Sus preguntas eran educadas, aunque algo forzadas, y Noah respondía con su habitual amabilidad y profesionalismo. A pesar de los esfuerzos de Emma, pude darme cuenta de que la dinámica había cambiado. Mi nueva vida con Noah y Charlotte, llena de amor genuino y respeto mutuo, contrastaba fuertemente con el ambiente engañoso y competitivo que Emma fomentaba. Esta realización parecía hundirse lentamente en Emma, cuyas sonrisas se volvían cada vez más forzadas a medida que pasaba el día. El paseo terminó con despedidas educadas.
Las palabras de despedida de Emma para mí fueron una mezcla de felicitaciones y una oferta vacilante de futuras reuniones. Respondí diplomáticamente, sabiendo que aunque el perdón era posible, olvidar no lo era. Las cicatrices de nuestro pasado eran demasiado profundas y había aprendido de la manera difícil que proteger mi paz era primordial. Mientras Noah, Charlotte y yo volvíamos a nuestro coche, sentí un sentido de cierre. El día había reafirmado mis decisiones y el nuevo camino que había elegido, un camino lleno de apoyo, amor y respeto, lejos de los lazos tóxicos de mi pasado. Dado que simplemente alimentaría la narrativa de Emma y llamaría más la atención sobre sus tácticas engañosas, decidí tomar un enfoque diferente. En lugar de participar directamente en las redes sociales, elegí proteger la privacidad de Charlotte y la paz de nuestra familia discutiendo la situación con Noah. Noah, Emma está usando la imagen de Charlotte para aumentar su propia popularidad. Es manipulador y engañoso, expliqué mientras nos sentábamos en nuestra sala de estar esa noche. Noah, siempre el calmado y racional, asintió en acuerdo. Manejaremos esto con cuidado. Consultemos con un abogado sobre nuestras opciones para asegurarnos de que la privacidad de Charlotte no sea violada de esta manera nuevamente. La semana siguiente, nos reunimos con un asesor legal especializado en derechos digitales y privacidad. Sugirió enviar una carta formal de cese y desista a Emma, enfatizando que cualquier uso no autorizado de la imagen de Charlotte, especialmente engañoso, resultaría en acciones legales. Sintiéndonos más empoderados, redactamos la carta, que era firme pero profesional. Detallaba las acciones específicas que había tomado Emma, el daño potencial para el bienestar de Charlotte y las consecuencias legales si no cumplía. Enviar la carta fue un paso sólido hacia la recuperación del control sobre la situación. En lugar de hundirnos al nivel de disputas públicas y reacciones emocionales de Emma, estábamos manejando las cosas legal y éticamente. En los días siguientes, la tensión en torno al problema comenzó a disminuir ligeramente. Emma eliminó la publicación y, para mi alivio, se abstuvo de hacer más comentarios o publicaciones públicas sobre Charlotte. Parecía que la advertencia legal había tenido un impacto. Durante este tiempo, me enfoqué en reforzar experiencias positivas para Charlotte, asegurándome de que se sintiera segura y amada, no solo como una niña en el centro de atención, sino como nuestra hija. Pasamos mucho tiempo de calidad juntos como familia, y trabajé estrechamente con Charlotte en su canal para asegurarme de que permaneciera como una expresión divertida y segura de su creatividad. Una noche, mientras revisaba algunas ideas de video de Charlotte, reflexioné sobre cómo manejar la situación con Emma legalmente en lugar de emocionalmente había ayudado a preservar la cordura y la dignidad de nuestra familia. Reforzó mi creencia en tomar el camino más elevado y proteger nuestros límites firmemente pero justamente. Noah y yo continuamos monitoreando las redes sociales, listos para tomar medidas legales adicionales si fuera necesario, pero con la esperanza de que Emma hubiera aprendido una lección sobre respetar los derechos y la privacidad de los demás. A través de todo esto, me di cuenta de la importancia de establecer límites claros y de la fuerza de defender lo que es correcto, especialmente cuando se trata de la familia. Curiosa, profundicé un poco más, pero estaba claro que no estaban en libertad de revelar más. Mi mente divagaba hacia Noah, había estado más pensativo últimamente, a menudo perdido en sus pensamientos. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, la atmósfera parecía más tensa de lo habitual, el personal ocupado moviéndose, sus conversaciones breves y apagadas. Esa noche, cuando Noah finalmente llegó a casa, las líneas de cansancio alrededor de sus ojos estaban más pronunciadas de lo que jamás las había visto. Han sido unas semanas difíciles, comenzó mientras nos sentábamos a cenar. Hemos tenido que tomar algunas decisiones difíciles en el hospital. Recortes de presupuesto, desafortunadamente. Significa que hemos tenido que dejar ir a algunas personas, y nunca es fácil. Escuché atentamente, entendiendo el peso de sus responsabilidades. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?, pregunté, queriendo brindar algo de consuelo. Sacudió la cabeza, logrando una pequeña sonrisa.
Solo estar aquí, así, ayuda más de lo que imaginas, dijo, alcanzando mi mano al otro lado de la mesa. En los próximos días, noté un ligero cambio en la atmósfera en el hospital. A pesar de los recientes recortes, había un sentido de unión, de unirse para superar los momentos difíciles. Noah estaba en el centro de todo, sus cualidades de liderazgo brillaban mientras navegaba por los desafíos con un enfoque en la compasión y la eficiencia. De vuelta en casa, continué monitoreando la situación con Emma a través de las redes sociales, aunque desde la distancia. Sus interacciones habían cambiado, sus publicaciones eran menos frecuentes y notoriamente carecían del vibrante compromiso que alguna vez tuvieron. La amiga de los días de escuela elitista de Emma y la amiga mamá se habían convertido en contactos regulares, actualizándome sobre la situación. Comenzaron a plantarle cara, me dijo uno de ellos durante una llamada telefónica. Después de darse cuenta de que no tenía nada sobre nosotros, nos sentimos empoderados para decirle que no a sus demandas. Es como si se hubiera quitado un peso de encima. Fue un desarrollo que, aunque positivo, me hizo reflexionar sobre las complejidades de las relaciones y las dinámicas de poder que a menudo pasan desapercibidas hasta que se alcanza un punto de quiebre. Mientras tanto, el canal de Charlotte continuaba prosperando, un pequeño faro de alegría y creatividad en nuestras vidas. Nos aseguramos de inculcarle lecciones de bondad y respeto en su contenido, contrarrestando la negatividad que una vez amenazó con eclipsar la paz de nuestra familia. Mientras me preparaba para otro día, ayudando a Noah a prepararse para el trabajo y a Charlotte para sus actividades, sentí un renovado sentido de propósito. Nuestra familia había enfrentado su parte justa de desafíos, pero juntos, estábamos construyendo una vida definida por el apoyo, la integridad y el amor, valores que esperaba guiaran a Charlotte mientras crecía en un mundo a menudo complicado e impredecible. No pude quitarme la sensación de malestar después de la seria conversación de Noah sobre William. Parecía que algo significativo estaba gestándose debajo de la superficie, algo que podría perturbar la paz que habíamos estado disfrutando últimamente. La expresión de Noah era grave mientras revelaba que William había cometido un error médico, una revelación que me dejó atónita. A medida que Noah profundizaba en la situación, me di cuenta de la gravedad de las acciones de William. Había puesto en peligro vidas con su error, una traición a la confianza que los pacientes depositaban en él. Era comprensible porque el hospital tenía que tomar medidas estrictas, lo que finalmente llevó al despido de William. La mención de Noah sobre la actitud de William solo solidificó la gravedad de la situación, pintando un cuadro de alguien no apto para las responsabilidades de un médico. La participación de Emma agregó otra capa de complejidad. Enterarme de los problemas familiares de ella a través de la preocupación de Noah por el bienestar de Emma trajo de vuelta recuerdos del pasado de mi propia familia. La revelación del desheredamiento de Emma por parte de nuestra familia tocó una fibra, destacando las divisiones y consecuencias que surgen de tales situaciones. La decisión de no acoger a Tomás, el hijo de Emma, pesaba mucho en mi mente. A pesar del tumulto emocional y los lazos familiares, la practicidad ganó sobre el sentimentalismo. Noah y yo reconocimos nuestras limitaciones, reconociendo que cuidar de Tomás sería un desafío para el que no estábamos preparados. Las lágrimas y disculpas de mi madre despertaron emociones conflictivas dentro de mí. Aunque la tranquilicé diciendo que estaba bien, las cicatrices del pasado persistían, influenciando mi deseo de mantener una distancia de la casa familiar. La propuesta de una salida familiar al parque de diversiones ofreció un destello de alegría en medio de la atmósfera sombría. La emoción de Charlotte era contagiosa, y la perspectiva de capturar esos momentos en película me llenaba de anticipación. El comentario inocente de Charlotte sobre no querer que todos supieran lo linda que era su mamá provocó una mezcla de diversión y calidez. El acuerdo de Noah, junto con su amor y afecto, reforzó los lazos que mantenían unida a nuestra pequeña familia. En ese momento, a pesar de las pruebas y tribulaciones, encontré consuelo en el amor que compartíamos y en la perspectiva de seguir construyendo nuestra vida pacífica y feliz juntos.
Mientras discutíamos planes para nuestra salida familiar y las bromas juguetonas de Charlotte llenaban la habitación, no pude evitar sentir un sentido de gratitud por las alegrías simples que compartíamos. El apoyo inquebrantable de Noah y la energía inagotable de Charlotte me recordaron las bendiciones que nos rodeaban, a pesar de los desafíos que enfrentábamos. En medio de la incertidumbre y el trastorno, nuestra familia seguía siendo una fuente de fuerza y estabilidad. La idea de capturar estos momentos de felicidad en película, para compartirlos y apreciarlos con nuestros seres queridos, me llenaba de un sentido de propósito y contentamiento. Mientras continuábamos planeando nuestra salida, no pude sacudir la sensación de optimismo que impregnaba la habitación. Con cada risa y sonrisa intercambiadas entre nosotros, quedó claro que no importaba qué obstáculos se interpusieran en nuestro camino, los enfrentaríamos juntos, como una familia unida por el